En este ejemplo nos dicen que la aceleración de una partícula es directamente proporcional al tiempo t. También sabemos que cuando t vale 0, la velocidad de la partícula es 16 pulgadas por segundo. Y también se sabe que cuando t vale 1 segundo, la velocidad es 15 pulgadas por segundo y la posición es 20 pulgadas. Nos piden determinar la velocidad, posición y distancia total recorrida cuando t es igual a 7 segundos. Noten que nos piden la posición y la distancia total recorrida. Son dos cosas diferentes que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, algo que nos dicen es que la aceleración es directamente proporcional al tiempo t. Entonces, a no es más que una constante por t, porque es directamente proporcional. Por lo tanto, la velocidad, habíamos visto que la podemos obtener como la integral de la aceleración por dt. Esto sería la integral de c1 por t por dt. Como es constante c1, puede salir fuera de la integral, entonces quedaría c1 por la integral de t dt. Y esto es igual a c1 por la integral de t es un medio de t cuadrado. ¿De acuerdo? Y bueno, siempre que hacemos una integral indefinida, siempre a la hora de integrar hay que añadirle una constante, las constantes de integración que se conocen. ¿Sí? Entonces ya teníamos una constante y a la hora de integrar nos aparece otra constante que vamos a llamarle C2, que desconocemos cuánto vale. Y la posición se obtiene integrando la velocidad con respecto al tiempo. Sería la integral de la función velocidad, sería la integral de C1 por 1 medio por t cuadrado, ¿sí? Más C2. La integral de una suma es igual a la suma de integrales. Y bueno, la integral de esta primera integral, C1 y 1 medio salen fuera de la integral porque son constantes, ¿sí? Y quedaría C1 entre 2 por la integral de t al cuadrado diferencial de t. Y en esta segunda integral, C2, que es constante, también sale fuera de la integral. Entonces la integral de t cuadrado diferencial de t es 1/3 de t cúbica. Y la integral de dt es t. Entonces quedaría C1 por 1 medio por 1/3 de t cúbica, sería esta integral, más C2 por t, más una constante de integración. Aquí podríamos observar que en realidad son dos constantes de integración, una resultado de hacer esta integración y otra resultado de esta integral. Bueno, son dos constantes, la suma de dos constantes es otra constante. Entonces, en lugar de poner más C3 más C4, pues podemos dejarlo como una C3 única que contempla la suma de las constantes de integración de estas dos. Bueno, ya tenemos entonces las expresiones para la aceleración, la velocidad y la posición en función del tiempo. Y las ponemos aquí en este recuadrito para de nuevo organizar nuestras ideas. Ahora vamos, bueno, entonces lo que no sabemos cuánto valen las constantes de integración. Las constantes de integración en general se obtienen a partir de lo que llamamos condiciones de frontera o datos que ya conocemos, ¿sí? Las constantes de integración, digamos, una integral indefinida nos da algo relativamente genérico, pero cuando sabemos por dónde pasa nuestra función, es decir, cuando conocemos ciertos puntos, ciertos datos específicos, podemos calcular esas constantes de integración. Entonces aquí pues sabemos que la velocidad en el tiempo igual a 0 es 16, ¿sí? Cuando t igual a 0 la velocidad de la partícula es 16 pulgadas por segundo. Aquí estamos omitiendo poner las unidades, pero estamos manejando todo en pulgadas y segundos. Entonces no hay mayor problema. Sabemos que la expresión, la función velocidad es c1 por 1 medio por t cuadrado más c2, entonces tendríamos que 16 debe de ser igual a la función de velocidad cuando t vale 0, es decir, c1 por 1 medio por 0 al cuadrado más c2, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces sabemos que la velocidad en el tiempo igual a 0 es igual a 16, por lo tanto 16 es igual a esta función velocidad evaluada en t igual a 0. Y de ahí despejamos y nos damos cuenta que C2 debe de ser igual a 16. Hacemos algo parecido con esta otra condición de frontera o dato que conocemos, ¿sí? Sabemos que cuando t vale 1 la velocidad vale 15 pulgadas por segundo, es decir, la velocidad para t igual a 1 es 15. Y de nuevo, entonces 15 es igual a la función velocidad evaluada en el tiempo igual a 1 segundo. Sabemos ya que C2 vale 16, lo sustituimos aquí,
y despejando obtenemos que C1 vale menos 2. ¿Sí? Noten que aquí no necesitamos saber cuánto vale C1 porque estaba este 0 multiplicando, directamente nos daba que C2 vale 16. Aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas, C1 y C2. Bueno, pero C2 la acabamos de calcular, lo sustituimos aquí, despejamos C1 y nos da menos 2. Y finalmente la tercera condición, el tercer dato, la tercera condición de frontera es que la posición cuando t vale un segundo es 20 pulgadas. Lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, entonces 20 pulgadas es igual a la función posición evaluada en t igual a un segundo. Ya conocemos cuánto vale C1, ya conocemos cuánto vale C2, sustituimos y obtenemos cuánto vale C3. De manera que sustituyendo C1, C2 y C3 en las ecuaciones generales, pues obtenemos cuáles son ya las ecuaciones particulares para la aceleración, velocidad y posición que consideran los datos que nos está dando el problema. Bueno, ahora lo que nos preguntan es la velocidad, la posición y la distancia total recorrida. Cuando t vale 7 segundos, pues simplemente sustituimos. Nos piden la velocidad cuando t vale 7 segundos. Bueno, sustituimos aquí t igual a 7. Nos daría menos 7 al cuadrado más 16, que es menos 33 pulgadas por segundo. También nos piden la posición cuando t vale 7 segundos. Pues en esta expresión de acá sustituimos t por 7 segundos y obtenemos la posición cuando t vale 7 segundos. Pero cuidado, también nos piden la distancia total recorrida cuando t vale 7 segundos. Ya hemos calculado o hemos obtenido la expresión para la aceleración, la expresión para la velocidad de la partícula y la expresión para la posición de la partícula. Vamos graficando la posición de la partícula. Entonces vamos a graficar con respecto al tiempo cuánto vale la posición. Recordemos, esta es la posición sobre una línea recta. ¿Sí? Esto es una gráfica, no quiere decir que nuestra partícula se esté moviendo por acá. ¿Sí? La partícula se está moviendo en una línea recta. ¿Sí? Y esto nada más es la gráfica que nos dice para cualquier instante cuánto vale la posición, ¿sí? Con respecto al origen que hayamos considerado. Bueno, entonces nuestra partícula comienza aquí. Al cabo de cierta cantidad de tiempo, la partícula llega a su distancia máxima del origen y después se va regresando y acercando al origen hasta que en el punto 7 segundos pues tiene este valor. Sí, esos valores ya los hemos calculado, ya los conocemos de antes. Recordemos, esto es el valor de x de la partícula en función del tiempo, pero en realidad nuestra partícula se está moviendo en una línea recta. Aquí en esta pequeñita animación estamos viendo cuál es el recorrido de la partícula. ¿Sí? Comienza en este punto, viene hasta su valor, su distancia máxima del origen, y luego se regresa hasta la posición que ocupa cuando el tiempo vale 7. Algo que es de nuestro interés para ver cuánto se ha movido esta partícula es saber, bueno, cuánto es la x o la posición asociada a la distancia máxima del origen. Bueno, sabemos que la distancia máxima o el máximo de esta función la podemos obtener derivando esta función con respecto a t, e igualando a 0. Eso sería la manera, digamos, gráfica de verlo. También podemos ver o intuir que la posición máxima va a ocurrir cuando la velocidad sea 0. Recordemos el movimiento de la partícula va teniendo una velocidad, digamos, hacia arriba, llega un momento donde se detiene y empieza a tener una velocidad negativa, ¿de acuerdo? Entonces, el cambio de velocidad se da cuando la velocidad vale 0 y en ese punto se alcanza el máximo, la posición máxima. ¿De acuerdo? Entonces ya sea que lo veamos por la gráfica de x con respecto a t o lo veamos como la trayectoria que alcanza su máximo cuando la velocidad es 0 y luego la velocidad empieza a ser negativa, esta posición x máxima se va a alcanzar cuando la velocidad valga 0.
Es decir, cuando esta expresión sea igual a 0. ¿Y cuándo va a ser esta expresión igual a 0? Bueno, si sustituimos b de t igual a 0 y despejamos t, nos damos cuenta que cuando t vale 4 segundos, ¿sí?, tendríamos menos 4 al cuadrado, que es menos 16, más 16 es 0. Cuando t vale 4 segundos, la velocidad es 0, y por lo tanto, cuando t vale 4 segundos, se alcanza la distancia máxima del origen. ¿Para qué necesitamos esa distancia máxima? Bueno, la distancia total recorrida va a ser igual a lo que recorrió nuestra partícula desde su punto inicial hasta su posición máxima, que sería esto de acá, más lo que recorre la partícula de regreso, ¿sí? Noten que si lo hacemos así sin pensar mucho, pues podemos correr un peligro, porque estos cambios de posición son negativos y estos cambios de posición son positivos. Entonces, tenemos que tener cuidado de no calcular la distancia total recorrida como la posición al final menos la posición inicial. Si calculáramos la posición final menos la posición inicial, lo que nos diría es que nuestra partícula nada más recorrió esta pequeñita distancia, lo cual no es cierto. La partícula recorrió una distancia para llegar al punto máximo y luego otra distancia de regreso. Entonces, esta distancia para llegar al punto máximo va a ser la posición en el punto máximo, es decir, la posición en 4 segundos, menos la posición inicial, que es la posición en 0 segundos. Y a esto le vamos a poner el valor absoluto, ¿sí? Porque lo que vamos a sumar es esta distancia. La distancia no tiene este signo, por eso le sacamos el valor absoluto, y a esa le vamos a sumar esta otra distancia, que va a ser, ¿esta distancia cuánto va a ser? Bueno, va a ser la posición final, la posición en 7 segundos, menos la posición máxima en 4 segundos, sería esta distancia de acá. Y lo ponemos como valor absoluto. Otra manera podría haber sido que la distancia total, digamos, esta sería de la evidencia de la gráfica, podríamos decir que es x de 4 segundos menos x en 0 segundos, y esta sería x en 7 segundos menos x en 4 segundos. Lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras. A mí me gusta ser un poco más sistemático en este cálculo, entonces pues lo que cambió la posición desde 4 segundos hasta 7 segundos es esto de acá. Pero es un cambio negativo y yo lo que quiero ver es la distancia total recorrida. Entonces, este valor de acá, esta distancia desde 4 segundos hasta, perdón, desde la posición en 0 segundos hasta la posición en 4 segundos, viene dado por esta expresión. La posición en 4 segundos la obtenemos sustituyendo x en esta función, sustituyendo t por 4 segundos. Entonces, si tenemos menos 1/3 de 4 al cubo más 16 veces 4 más 13 tercios, nos va a dar 47 pulgadas. Y a eso hay que quitarle la x o la posición en 0 segundos. Bueno, la posición cuando t vale 0 es 13 tercios, que es 4.3333. 47 menos 4.333 es 42.666. Su valor absoluto sigue siendo 42.666 pulgadas. Ahora vamos a calcular, eso era la distancia que recorrió la partícula desde su punto inicial, del instante inicial, hasta la posición máxima o la distancia máxima del origen. Ahora vamos a calcular la distancia recorrida desde la posición máxima hasta el punto donde se encuentra en 7 segundos, ¿sí?, que sería la distancia de regreso. Y eso sería el valor absoluto de la distancia al final, la distancia cuando vale 7 segundos, menos la distancia o la posición cuando vale 4 segundos. Entonces la posición en 7 segundos es menos 1/3 de 7 al cubo más 16 por 7 más 13 tercios, que nos da 2. ¿Sí? Si hacen el cálculo les va a dar 2. Y la posición en 4 segundos ya la habíamos calculado y era 47. Entonces 2 menos 47 nos da menos 45. Vean, porque estamos regresándonos, por eso nos da menos 45. Pero lo que me interesa es el valor absoluto de la distancia. Por lo tanto, lo que me interesa es el valor absoluto de menos 45, que es 45.
Por lo tanto, la distancia recorrida es 42.667 pulgadas más esta otra distancia que es 45 pulgadas. ¿Sí? Porque recorrió esta distancia para arriba, que son 42 pulgadas, más esta otra distancia de regreso, que son 45 pulgadas, son 87.667 pulgadas.